Recordemos que no tenemos autorización de firmar el partido, por lo tanto, ahora se nos suma la posibilidad de dirigir el partido o transmitirlo a través de la radio Manojitos Online. Por lo tanto, nos dedicaremos ahora a transmitir solamente las entrevistas de los jugadores, que esperamos sea de su agrado, la verdad. Buen público aquí en Santiago Güeras. Magallanes empatando 0-0 ya entrado este segundo tiempo. Bueno, aquí estamos en el partido Magallanes Ñublense. ¿Estáis de cumpleaños? Mándale un saludo a la gente de Magallanes. Saludos para todos de Magallanes. ¿Te cantaron el cumpleaños feliz o no? En el segundo tiempo. Ya, pues vamos a esperar que la bandera te cante cumpleaños feliz en el segundo tiempo, bueno. Listo. Saludos a la gente de Magallanes que ha llegado en masa acá en el vuelo de Maipú. Estamos en directo. Vamos Magallanes, vamos Magallanes. Dentro de la cancha, la verdad, estamos aquí en el set de transmisión Manojitos.cl online, debutando este sábado 18 aquí en el complejo deportivo de la Municipalidad de Maipú, en el Santiago Güeras de Maipú. 0-0 ya en esta mitad de cancha. Bueno, estamos acá con Moreno. La verdad, este partido enredado, un medio campo para ellos, donde apelotaban gente, muy enredado la verdad, este 0-0 y casi merecido porque lo tuvimos al final. Sí, un partido complicado, sabíamos que Ñublense es un rival muy bueno, que por algo va en la parte alta de la tabla, así que sabíamos que iba a ser un rival complicado, buscamos nuestra opción y lamentablemente no se pudo. Ñublense es un equipo que ha sido protagonista este año. Y este era un gran parámetro para Magallanes poder medirse con este equipo. La verdad, se jugó bien y se jugó mejor que Ñublense. Eso indica el gran alza que está teniendo el equipo de ustedes, digamos. Sí, no es de ahora. Venimos ya hace varios partidos que se levantó el juego. La actitud ha sido muy distinta a lo que fue la primera parte del campeonato y eso nos tiene muy tranquilos porque los resultados llegan solos. Nosotros nos imaginamos que saliendo un gol, después viene otro y después ya se larga. Esto es como que el agua está atorada, como que la avalancha viene. Yo creo que cuando ya salgan los goles, este Magallanes va a ser casi imparable. Hemos encontrado una solidez defensiva muy buena. Exacto. Encontramos una solidez defensiva y sabiendo que en cualquier momento podemos hacer un gol, eso nos da tranquilidad. Bueno, mándale un saludo a la gente de Magallanes, por favor, que ha seguido a través de la radio online y a través de la página manojitos.cl. Bueno, un saludo a toda la gente de Magallanes. Gracias por el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. Gracias, Moreno. Chao, que estés bien. Estamos con Felipe Miranda, la verdad, un partido complicado porque ellos se agrupaban, se tiraban a marcar dos y cuando no la podían sacar, mañoso, ahí el árbitro hacía un poco lento la jugada, pero sacamos partido porque Magallanes jugó mejor y superior. Sí, buenas tardes. Fue un partido complicado. Sabíamos que Ñublense está peleando la parte de arriba, igual que nosotros, que tienen muy buen equipo. Ellos vinieron a plantear su esquema de juego y nosotros también el nuestro, así que tratamos de tirar en la mayor ocasión posible en el partido. Y bueno, tuvimos al final, tuvimos varias, no pudimos concretar lamentablemente para quedarnos con los 3 puntos, pero bueno, a la vez felices porque sabemos que era un partido complicado y fuimos bien superiores a Ñublense. La gente, estábamos transmitiendo el partido vía online, si tú no lo sabes, lo transmitimos en directo a través de internet para el mundo y para todo Chile. Y la gente nos mandaba saludos a través del Facebook y del Twitter y nos decía lo mejor de Magallanes es la defensa. ¿Tú coincides con eso? Sí, se ha trabajado muy bien en la semana mismo. Mis compañeros lo han hecho muy bien, cuando me toca a mí también lo he tratado de hacer lo mejor posible y estamos siempre apoyándonos en ese sentido, así que hay que seguir adelante en perfeccionar un poquito más el tema final de marcar las situaciones que nos concretamos, así que bueno, ahora a seguir trabajando y a seguir lo mismo que estamos muy bien encaminados. Felicitaciones y a seguir así, ¿no? Gracias, chao. Juanito, bueno, estamos con Juan Cornejo para la página manojitos.cl. Hoy día transmitimos partido en directo, creo que lo sepas, para todo Chile y para todo el extranjero, a través de la página online que tiene radio. Y tú fuiste uno de los grandes jugadores ahí también con Tito Barra. ¿Tu apreciación del partido, viejo? Creo que hoy día hicimos un muy buen partido, pero nos faltó el gol, al igual que en Curicó, pero nos vamos conforme con haber hecho un gran partido y esperar ganar el fin de semana en Temuco. Hicimos ver mal a Ñublense, y Ñublense no hay que olvidar que es uno de los protagonistas de este campeonato. La verdad, Magallanes no solamente ha subido el nivel porque ha ganado partidos, sino que también porque está demostrándolo en fútbol y en calidad de fútbol. Creo que Ñublense era uno de los candidatos a pelear, pero hoy lo manejamos bien, creo que hicimos las cosas bien, estamos felices porque hace 4 partidos no nos convierten en goles. Y esperamos seguir así y ojalá poder seguir ganando partidos. Qué defensa, la verdad las cosas que han mejorado, pero una enormidad respecto de otras temporadas. Sí, hemos mejorado mucho y por eso estamos felices y esperar seguir así. Gracias, Juanito. Gracias, chao, que estés bien.
Bueno, acá estamos con Romero, la verdad las cosas, un partido complicado, un partido trabado, principalmente en la mitad de la cancha, donde Ñublense vino a jugarse su opción y la verdad tuvimos nuestra opción también para haberlo ganado, ¿no? Sí, un partido complicado donde había un rival difícil que está en los puestos de avanzada y bueno, en el segundo tiempo estuvimos metidos en el campo de ellos, pero tuvimos falta de precisión en los últimos metros, así que pensar que viene un partido difícil ahora con Temuco y que va a ser también una final. Este era un buen parámetro, era un buen equipo para enfrentar porque ustedes están en alza y el equipo está en alza y no hay que olvidar que Ñublense es protagonista este año. Eso quiere decir que Magallanes está en alza pero también jugando bastante bien. Sí, por eso tenemos una seguidilla de partidos importante donde tenemos un buen rendimiento, pero no hay que relajarse, son todos partidos complicados y lo importante es que defensivamente en todas las líneas también estuvimos sólidos y eso también es positivo para el equipo. El último, en lo personal, tu compañero te siente líder en la cancha, tú lo notas así porque realmente tus compañeros te buscan, cuando tomas las pelotas tú eres preponderante. Sí, bueno, uno vino para eso, para aportar con la experiencia y también con el juego y los compañeros que están en un buen nivel y eso también te hace más fácil el trabajo. Miguel Ángel, muchas gracias, ¿no? Gracias. Estamos con Massimiliano Massi, Alanice, la verdad, las cosas que lo tuviste a veces, un partido enredado, quizás muy difícil para un delantero por el producto de que ellos eran muy mañosos atrás y ponían 2 o 3 las piernas, qué sé yo, muy enredado para un delantero hoy día. Sí, la verdad que fue un partido duro, ¿no? Sabíamos que iba a ser duro, que ellos jugaban bien, que presionaban mucho, pero bueno, yo creo que rescato la actitud del equipo, ¿no? De en todo momento ir a buscar el partido. No se nos dio el gol, pero bueno, lo importante es que estamos sumando y esperemos seguir. ¿Cómo te sientes tú en Magallanes? Bien contento, la verdad que los compañeros me hacen sentir bien, a pesar de que sinceramente no se me está dando el gol. Pero estoy tranquilo, así que espero ya en el próximo partido poder estar bien, ¿no? Pero ¿saben más si la sensación que nos da a nosotros? Porque nosotros estamos transmitiendo el partido vía online, a través de internet para todo el Chile y el mundo. De hecho, te paso el recado que tu familia nos mandó saludos a través de la página. Ajá, así que te mandó saludos también a través de internet, mientras transmitíamos el partido. La verdad las cosas que nos da la sensación como que si esto fuera digamos, algo que está apretando así todo el agua, que está a punto de explotar, algo va a suceder que va a explotar el agua y va a salir a raudales, o sea, es lo mismo con el gol. Yo creo que va a haber un par de goles y de ahí va a empezar a salir la cantidad de goles de Magallanes. No sé si te da la misma sensación. Seguro, yo creo que pienso igual como vos, así que espero que en los próximos partidos se nos dé el gol. Yo creo que entrando los partidos se nos va a hacer más fácil y podríamos ganar tranquilamente, ¿no? Massimiliano Alanice, muchas gracias, ¿no? Vale. Viste, chao. Bueno, aquí estamos con Rodrigo Bellaquer. Rodrigo, llegaste a la banca hasta de segundo, pero la gente te echa de menos, nos recordamos tercera, recordamos tu debut en segunda y la verdad, ¿qué ha sido de ti, digamos? Cuéntanos. Hola, sí, bueno, estamos ahí, estamos trabajando, la verdad que hay un grupo enorme de muy buenos jugadores, así que hay que aprovechar cuando me toque la oportunidad, creo que lo está haciendo bien el que está en este momento, que Héctor. Porque la pelea es dura, o sea, estamos hablando de grandes arqueros. Tú eres muy buen arquero, la verdad, a veces como que extraña que esté afuera. El problema es que la pelea está muy pareja. Por eso te digo, hay que trabajar, no bajar los brazos, día a día uno trabaja, algún día me va a tocar y aprovecharla al máximo, ratificar lo que hice en mi momento. Sé que el equipo está pasando también por un muy buen momento, así que no quiero alejarme de lo que es las situaciones, de lo que es estar cerca de ellos. Y por eso te digo que trabajo día a día para cuando me toque mi opción jugármela toda. El último, ¿cómo viste el partido hoy día con Ñublense? La verdad muy bien, un segundo tiempo extraordinario donde fuimos superiores, faltó un poquito y creo que al final el último, pero si seguimos así creo que estamos para grandes cosas. Rodrigo, muchas gracias. Chao. Bueno, estamos con Cisterna. Bueno, la verdad las cosas, un partido enredado, pero donde se jugó bastante trabado, pero ordenado, fue uno muy enredado. El asunto es que pudimos haber metido el gol incluso en el último instante del partido y habiéndonos llevado el premio mayor. Partido durísimo, se veía venir, un complicado rival y se luchó hasta el último, tuvimos la ocasión ahí a casi los minutos finales y no se logró, pero seguimos sumando y eso es lo importante, así que a seguir la senda que nos lleva a seguir estando primero. ¿Coincides con nosotros de que se jugó ante un equipo que está para subir porque ellos han preparado
todo un sistema, digamos, y le ha ido bastante bien este año, pero Magallanes lo hizo ver mal, lo hizo ver disminuido muchos pasajes del partido. Creo que el primer tiempo estuvo súper parejo, estuvo bien trabado. Yo creo que el segundo dominamos más, nos creamos las ocasiones de gol y no supimos concretarlas. Pues así como dices tú, un rival directo también que a lo mejor está peleando arriba y también lo hicimos ver mal, así que seguir en la misma mística, se está trabajando bien y a seguir la misma forma. O sea, la meta en cierto modo, parece que Magallanes está trabajando como haciéndole el quite a ser campeón, sin embargo está como rozando esa sensación, ¿no? Yo creo que a medida que van pasando los partidos te vas motivando y apuntando a lo que querís. Yo creo que yo en general, yo creo que todos estamos aspirando a ser campeones, a donde estamos seduce la posición que estamos y al hincha también le seduce, así que hoy día se dio harto marco de gente, se está motivando a la gente a venir y a seguir en eso. Yo creo que a un llamado también a ellos a que sigan en eso, el apoyo fundamental y a darle que vamos a seguir luchando. Pasito, muchas gracias por la entrevista. Chao.